Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus cursos de Excel. En este video vamos a seguir revisando las propiedades de la herramienta Power Pivot que hemos venido manejando desde los videos anteriores. Y en este caso vamos a dedicárselo a ver los procedimientos para importar datos externos. En este caso vamos a utilizar una base de datos de Access, de Microsoft Access, y también un archivo de texto. El motivo de este ejercicio es que muchas veces nosotros vamos a recibir grandes volúmenes de información provenientes de base de datos de Access. De hecho, cuando hacemos consultas a sistemas de las empresas que son abiertos y necesitamos traer datos que superen el 1.000.000 de registros, que sería la capacidad máxima de llevar información a una hoja de cálculo, muchos usuarios lo que hacen es que la data la llevan a un archivo, ya sea CSV, un archivo de texto, o lo llevan a un archivo de Access, quizás que es lo que son parte de la suite de Microsoft Office. Ok, entonces la idea es ver entonces cómo podemos recuperar esta información de este tipo de archivos a Power Pivot de tal manera que podamos luego hacer operaciones con esos datos. Okay, entonces primero vamos a ver creando un libro nuevo. Vamos a utilizar dos archivos que ustedes pueden descargar de los ejemplos que aparecen en la hoja del curso al cual ustedes van a tener acceso una vez que se registren, y vamos a comenzar conectándonos con una base de datos de Access de ejemplo. La base de datos se llama Verdulero, ustedes la pueden conseguir también en internet, una base de datos de ejemplo de datos que se pueden almacenar en Access. Y para eso entonces vamos a comenzar entonces en nuestro menú contextual marcando la opción Power Pivot. Esperamos entonces que se active, en este caso la cinta horizontal con las herramientas de Power Pivot. Aquí la tenemos, y recuerden que para activar el entorno de Power Pivot tenemos que irnos al modelamiento de datos, modelo de datos, opción administrar. Esto me da acceso entonces a una ventana adicional a la ventana normal de Excel, donde tenemos entonces las herramientas necesarias para poder trabajar con este complemento de Excel. Acá lo tenemos abierto. Fíjense que tenemos entonces Power Pivot para Excel y es correspondiente al libro nuevo que yo acabo de usar o crear para este ejercicio. Como voy a conectarme con una base de datos de Access, entonces voy a ir a la opción de obtener datos externos y voy a indicarle que desde otros orígenes. De otros orígenes, fíjense que tenemos la base de datos relacionales como SQL Server Azure, tenemos también Microsoft SQL Server, y aquí tenemos Microsoft Access, pero también tenemos base de datos de Oracle, Teradata, Sybase, inclusive tenemos de IBM, DB2, Informix. O sea, tenemos conexiones o de algunas de las principales o más comunes bases de datos que nos podemos conseguir en el mercado. En este caso marcó la que le corresponde, que es Access. Siguiente, se abre el asistente para la importación de datos y vamos a indicarle entonces la ruta de acceso al archivo, nombre de la base de datos, examinar. En este caso yo la tengo guardada en el escritorio y la base de datos se llama, vamos a indicarle que quiero utilizar una base de datos de Access en los tipos de data. Ahora sí me va a aparecer, vamos a buscar aquí, tenemos Verdulero porque es una base de datos de Access de la versión 2003, por eso es que tuve que indicarle que en el tipo de datos me mostrara también las bases de datos de Access que sean compatibles de la versión 97 a la 2003, cuya extensión es MDB, dado que las bases de datos de Access a partir de la versión 2007 la extensión es ACCDB. Entonces aquí la única manera, fíjense, aquí tenemos entonces una base de datos quizás de compatible con las versiones anteriores de Access. Voy a marcarla y le digo abrir. Ok, acá fíjense que me solicitaría un inicio de sesión de la base de datos si estoy conectándome con una base de datos que tenga en este caso clave, como por ejemplo la de SQL Server. Pero como es una base de datos sencilla que no tiene ningún tipo de clave, ok, yo voy al siguiente paso. En el siguiente paso, fíjense que me está preguntando qué quiero importar. Si quiero importar solamente las tablas y las vistas creadas en ese ejemplo, o solamente, por ejemplo, una consulta que yo quisiera hacerle. Yo quiero ver todo el contenido que está dentro de esa base de datos, por ejemplo, por eso le voy a indicar la opción seleccionar una lista de tablas y vista para elegir los datos a importar. Siguiente. Ok, aquí me está mostrando toda la información. Fíjense que Access es un manejador de base de datos que tiene la posibilidad de crear tablas dentro de la base de datos, consultas, formularios, reportes. Okay. Y aquí tenemos en este ejemplo, fíjense, tenemos 4 tablas: la tabla de grupos, la tabla de productos, la de vendedores y la de venta. Y a partir de esta tabla se han creado varias consultas. Por ejemplo, tenemos una que se llama campo calculado y totales de guapos o feos, campos calculados de edad del vendedor, totales de resumen de kilo de productos al año,
y hay una consulta que se llama ventas de verduras ordenadas por fecha, o vendedores BCN, o totales resumen de kilos por productos por año. Pero yo quiero es no directamente la data de la tabla, sino la relación entre las tablas que creó algunas columnas. Y es un elemento que también vamos a ver en Power Pivot, ¿ok? Que es crear modelos relacionales con las tablas. Pero voy a usar, por ejemplo, para este ejemplo voy a marcar la consulta que requiero, que es ver en una tabla dentro de Power Pivot las ventas de verduras ordenadas por fecha. Y si necesito algún tipo de segmento de datos, que tenemos la opción de filtro y vista previa que vimos en el video anterior. Entonces seleccioné la tabla, la vista que yo requiero, y le digo finalizar. Él hace en este caso, fíjese, empieza a hacer el procedimiento de importar la información y me dice que consiguió o transfirió hacia Power Pivot un total de 1069 filas, que es lo que trae este ejemplo. Cerrar, y fíjense entonces cómo recupera los datos y lo coloca en el manejador, en este caso, de estos datos que estamos usando de Excel, que es Power Pivot. Aquí tenemos el nombre del producto, el nombre del vendedor, el nombre del grupo al cual pertenece el producto, la fecha. Fíjense, en este caso tenemos la fecha con formato de fecha y hora, tenemos los kilos. Ahora, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el tipo de datos de esta columna, fíjense que en el filtro yo puedo en este caso es filtrar, pero si marco la columna, fíjense, aquí tenemos entonces en inicio, sección formato, el tipo de formato de la columna. Fíjense que en este caso es un formato extendido, y yo puedo cambiarlo y le puedo decir cuál es el formato que quiere. Si yo, por ejemplo, quiero un formato de 2 dígitos para el mes, para 2 dígitos para el año, para el día, y 4 dígitos para el año, escojo el formato que excluya la hora y observo automáticamente cómo aplica, similar a como lo haríamos en una columna, en este caso de Excel. Y observen cómo recuperamos toda la información que tenía la consulta, en este caso de las 1069 ventas que tenemos en este ejemplo, y lo tenemos aquí cargado en este motor de base de datos. Y le comentaba que es mucho más rápido manejar con este motor, porque aquí yo puedo almacenar millones de registros y procesarlos en una hoja de cálculo. Ejemplo, si con esta tabla yo quiero ahora crear una tabla dinámica, fíjense que aquí tenemos opción tabla dinámica, ok. Fíjense que me pregunta si como el asistente normal de tabla dinámica, si la quiero en una hoja nueva o un asistente, le voy a indicar que la quiero en una hoja nueva. Y acá tenemos entonces la maqueta de la tabla dinámica, y fíjense que entonces la lista de campos es parte de la consulta que se está haciendo de Power Pivot. Si le expando, fíjense, aquí están las columnas que recuperó, y aquí tenemos la estructura normal de una base de datos. Ejemplo, que yo quiera ver la relación, cómo fueron las ventas por producto en fila. Observen que lee, por ejemplo, la información que está en la tabla que recuperó desde Access, o por ejemplo la quiero en columna. Fíjense, tenemos 3 columnas entonces para los tipos de productos, y voy a colocar en fila el nombre del vendedor, ya que tenemos una matriz fila columna, una tabla de 2 dimensiones. Vemos la relación de ventas por vendedor por tipo de producto, cuánto se vendió de coles, de lechuga, de tomate, y el total general vendido, y los cálculos que serían sumatoria de valores, por ejemplo los kilos. Quiero ver una relación de los kilos, por ejemplo, por cada vendedor por categoría. Acá la tenemos, y fíjense que todo esto lo está leyendo de la data que está almacenado en Power Pivot, que a su vez importó en este caso de Access. Y podemos acompañarlo de una gráfica. Fíjense, por ejemplo, acá es una gráfica de los datos que tenemos que acabamos de recuperar. Y ahora simplemente, pues aquí tenemos entonces una tabla dinámica con un gráfico dinámico y con un acceso directo que obtuvimos en este caso de Power Pivot. Acá tenemos entonces el resultado de la importación y el objeto, por ejemplo, para efecto de nuestro ejemplo, que fue crear una tabla dinámica, un gráfico dinámico con el resumen de la información de las transacciones que estaban almacenadas dentro de Access. Este es un segundo ejemplo de cómo importar la información, y ahora le agregamos otro elemento que es cómo procesarla, y en este caso como destino una tabla dinámica.